Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes, como siempre, por Esdrújula TV. Hoy la invitación es Irlanda, o de cómo los irlandeses salvaron la civilización. Esto va a implicar viajar en el tiempo, al menos hasta el 400 de nuestra era, la época en que San Patricio, un monje de origen británico, en el cual se entrecruzan diversas versiones, aparentemente es llevado por piratas pictos a la Verde Irlanda. Allí está algunos años, escapa. En su proceso llega hasta Roma. A partir de ese momento tiene claro cuál es su misión: evangelizar esas tierras. Hasta ahí se van entrecruzando leyendas, diversas versiones. Lo importante es que sí, este personaje existió y, mucho más importante, definió culturalmente ese lugar. ¿Por qué? San Patricio, aparte de creer en el cristianismo, creía en el poder de la cultura, creía en la alfabetización, creía que quizás los monasterios y las órdenes monásticas podían ser un gran camino para una vida pía y, a su vez, para ser el soporte del conocimiento. Pensemos que en esos momentos se está derrumbando el Imperio Romano. Arranca esa época que habitualmente nosotros vemos como tan oscura, que es la Edad Media, signada por invasiones. Y más allá de que invasiones siempre existieron y muchas veces en realidad englobaban migraciones, y los procesos no son tan lineales, claramente hubo un desplome del sistema que Europa conocía hasta ese momento bajo la forma del Imperio Romano, y de algún modo del soporte de un marco cultural de esas características. Hay un texto de un autor llamado Thomas Cahill en el que maneja una hipótesis bastante interesante, discutida por unos cuantos, pero muy fértil quizás para empezar a entender Irlanda. La hipótesis es muy simple. Desde San Patricio hay una tradición muy fuerte de un cristianismo presente en la sociedad, con algunas características que hacen que ese catolicismo impregnó los sectores más populares. ¿Por qué? Porque, al contrario que en otros lugares, fue rotundamente sincrético. Esto es, San Patricio y sus seguidores no persiguieron las otras culturas. Las toleraron, intercambiaron, dialogaron, hicieron una síntesis nueva. Por ende, en esa sociedad, todos aquellos vestigios de la cultura druida, de los celtas, se mantuvieron, pero con una amalgama de catolicismo. Eso va configurando una sociedad relativamente aislada, es una isla, en el que, si bien es cierto que llegaban invasores, no tuvieron las características, esas invasiones, de letalidad que habían tenido en otras partes de Europa. Por ende, esos monasterios, la mayor parte, sobrevivieron. Pero uno de los presupuestos básicos de San Patricio era que esos monasterios eran unidades productivas y unidades de acumulación de conocimiento. Esto significa que gran parte de los monjes eran monjes copistas. Aparte de generar productos deslumbrantes, que son los libros iluminados medievales, lo que hicieron fue, en los hechos,
mantener, preservar, acumular conocimiento de la cultura grecolatina. Con todas las ambivalencias que tenía la Iglesia Católica frente a esa cultura. Pero el hecho concreto es que de ese modo, en un extremo de Europa, había un faro de conocimiento. Por supuesto que una lectura radical del texto de Thomas Cahill quizás no sea la correcta. La cultura en Occidente debe mucho, obviamente, a que los árabes habían preservado la cultura grecolatina, que Constantinopla, Bizancio, habían mantenido esa cultura bajo sus murallas. El hecho concreto es que Irlanda, en el contexto medieval, era una sociedad absolutamente fascinante por el nivel cultural que tenía. Pasaron cosas, entre otras, que los ingleses ya habían demostrado su voracidad. Y por razones tácticas y estratégicas no se le ocurrió mejor idea que invadir Irlanda. Esto es un proceso que se da a lo largo de siglos. Entonces, si bien es cierto que en el 1200 la presencia, de alguna forma, inglesa, entre muchas comillas, era indudable, esto va a tener implicancias sustancialmente más dramáticas cuando el benemérito Enrique VIII arranque en su proceso cismático. Habitualmente, casi todos tenemos en nuestra mente Enrique VIII con un largo listado de mujeres víctimas de su violencia, asesinadas porque no le daban un hijo varón. Que hoy en día la biología hubiese explicitado que era parte de su responsabilidad directa, no de las chiquilinas, pero eso no viene al caso. El hecho concreto es que eso implicó, en última instancia, ser uno de los argumentos para que Enrique VIII arrancara en su proceso de ruptura con la Iglesia Católica, asumiera ser el jefe de la Iglesia inglesa. Implicó que este rey le da a sus nobles, a sus burgueses, las tierras de la Iglesia. Esto va a implicar un cambio rotundo en la economía anglosajona, porque son obviamente los círculos cercanos a este rey los que se benefician de ese proceso de expropiación. En Irlanda, este proceso va a ser visto como una herida de alguna forma a su cultura nacional. Este proceso se va a incrementar crecientemente porque en el proceso conflictivo de Inglaterra, la figura de Cromwell va a ser radicalmente nefasta para la causa de los irlandeses, por una razón muy simple. Los irlandeses obviamente seguían siendo extremadamente apegados a su catolicismo y Cromwell asume de que eso va a ser tierra conquistada. Esto no es un cambio jurídico formal, es un cambio rotundamente real y dramático en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque los irlandeses fueron despojados de sus tierras. Y esas tierras fueron dadas a diversos burgueses y nobles ingleses. Los irlandeses quedaron confinados a una especie de clase feudal que vivían como inquilinos en un estado de precariedad total. Como a su vez, luego, en el proceso de la llamada Revolución Gloriosa
y en la definición de el bando jacobeo y de los guillermines, que traducido de una forma más sistemática y simple es: había un monarca buscando otra vez su trono católico y otro protestante. Obviamente los irlandeses soñaron, pensaron de que si triunfaba ese rey católico, podían recuperar sus tierras. Bueno, básicamente lo que aconteció es que fue aplastado militarmente por los protestantes. Por lo cual, los irlandeses, que ya habían hecho del catolicismo parte medular de su cultura, había sido ya parte de su camino hacia el abismo. Por una razón muy simple, porque progresivamente los británicos van estableciendo legislaciones que son increíbles. De hecho, cuando me empecé a aproximar a este tema, yo pensaba que solamente a los judíos le había pasado estas cosas. Bueno, los británicos protestantes asumieron de que los católicos no podían estar a 8 millas de un poblado, no podían estudiar, no podían tener pertenencias reales, tierras, y por ende estaban absolutamente definidos como una clase de virtuales esclavos sin esperanzas. Por otro lado, este sistema absolutamente brutal no tenía ninguno de los atisbos de paternalismo que podría haber existido en otros lugares, por ejemplo de Europa, en el que el sistema feudal era muy duro, pero en última instancia el señor feudal estaba en sus tierras y veía a sus siervos y de vez en cuando tenía un cierto dejo de grandeza y había algo de piedad. Nada de esto acontecía en Irlanda porque los señores propietarios básicamente vivían en Inglaterra, tan solo recibían las remesas que cobraban algunos voraces capataces, por decir una forma, que se encargaban del cobro de los alquileres. Por otro lado, en este entramado en que uno va viendo cómo hay dos enormes universos totalmente incompatibles, que son los católicos y los protestantes, dentro de los propios protestantes se había dado un fenómeno curioso que escoceses presbiterianos habían sido empujados a estar en Irlanda para ir desalojando, de hecho, a los propios irlandeses. Ellos, a su vez, eran una clase subalterna de los anglicanos británicos. Por ende, para ir complejizando ese crisol de culturas y de religiones, tenemos que en el norte de Irlanda hubo un creciente predominio protestante, incipientes desarrollos fabriles y el resto una zona agrícola en el que los católicos básicamente no tenían ningún derecho. Obviamente, esta situación fue generando crecientes conflictos. Los levantamientos de los irlandeses pasaron a ser no cotidianos, pero sempiternos. Y sistemáticamente eran aplastados una y otra vez. El sistema económico era, a través de una legislación bastante peculiar, que era la ley de los cereales, era que en ese proceso de expansión de Inglaterra, que lentamente se va encaminando hacia la gran globalización británica y a través de esos 30 millones de kilómetros cuadrados que llegaron a dominar, Irlanda, cosa curiosa, era su provincia más rica, porque era la que realmente producía alimentos. Pero, por esta legislación, esos alimentos tenían que ser exportados sistemáticamente a Inglaterra. De hecho, todos los cereales se iban básicamente para Inglaterra.
las familias irlandesas que trabajaban la tierra tenían una economía de absoluta subsistencia mínima a través de un cultivo que, cosa curiosa, había venido de América. Y todo esto seguimos el próximo bloque. Muchas gracias. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Votá por tu barrio. Construí comunidad. Este 12 de diciembre, tu voto elige el cambio que querés en tu barrio. Consejos vecinales y presupuesto participativo. Podés votar electrónicamente el presupuesto participativo del 5 al 11 de diciembre en nuestra página web montevideo.gov.uy. Intendencia y Municipios de Montevideo. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. De las estribaciones de los Andes llegó la gran solución para Europa de esas masas empobrecidas por los complejos procesos de formación del capitalismo. La solución se llamó cultivo de las papas. En el Perú uno ve cientos de variedades de papas
multicolores. Por lo cual, esas plantitas tienen un altísimo nivel de inmunidades a diversas enfermedades, porque si bien es cierto que son todas papas, tienen diferencias que las hacen más resistentes a determinado tipo de procesos. En el caso de Irlanda, como todo le era negado a los irlandeses, los británicos básicamente lo llevaron a una estructura de monocultivo, de sobrevivencia mínima, de básicamente una sola variedad de papas. Esta variedad existía obviamente en otras partes de Europa y a mediados del siglo XIX, sobre 1840, empiezan a llegar noticias de que hay una enfermedad que ataca a las papas, una especie de hongo, que arruina las cosechas. Esto aconteció desde México hasta Estados Unidos, hasta los Andes, hasta Bélgica, por decir lugares distintos. ¿Por qué solo en Irlanda, de una población de 4 millones de personas, 1 millón murieron de inanición y más de 1 millón de personas tuvo que huir de esa tierra que estaba siendo vivida como una maldición? No es tanto un problema biológico, sino político y económico. Porque Irlanda, en ese momento, de hecho, había mejorado mucho. Había habido una serie de cambios legales bastante interesantes. Por ejemplo, ya eran parte del Reino Unido, del United Kingdom. Entonces, Escocia, Gales, Irlanda e Inglaterra eran parte del mismo reino desde el 1800. Esta maravillosa noticia implicaba una segunda buena noticia, que era que hasta los irlandeses podían tener parlamentarios en la Cámara de los Comunes. De hecho, podían tener cerca de 100 parlamentarios. Por otro lado, se habían suavizado de alguna forma esa estructura de apartheid, porque otro término creo que no existe, de relacionamiento entre protestantes y católicos, por lo cual los católicos empezaron a tener algunas mínimas, no prerrogativas, sino, yo diría, casi los reconocían como seres humanos. Pero una cosa es las maravillosas leyes y principios liberales y otras son las duras realidades. La realidad es que a excepción del norte de Irlanda, donde realmente habitaban los protestantes, donde la ley de alquileres, cosa curiosa, era distinta, en el resto de Irlanda, básicamente, los inquilinos podían ser expulsados en forma inmediata, o por atrasos, o porque el propio dueño de las tierras consideraba que quizás fuera pertinente cambiar el modo de producción y echaba a esos irlandeses que ya no les servían más. Que por otro lado, si bien es cierto que podían llegar a vivir generaciones en esa misma tierra, nunca podían acumular ninguna mejora concreta. Porque si armaban una choza, eso nunca se iba a descontar ni del alquiler, ni iba a ser reconocido bajo ningún término. Cosa curiosa, a los protestantes esto sí les era reconocido. Todo esto apunta a que la sociedad irlandesa continuaba en un sistema de explotación económica como pocas veces vista en la historia de la humanidad. Ya habíamos visto el concepto de la ley de cereales, por el cual toda la producción se llevaba hacia Inglaterra. Las papas eran de consumo de alguna forma
doméstico para la sobrevivencia y básicamente pago del no salario de esos irlandeses católicos pobres. Cuando la cosecha se arruina, como se arruinó en tantos otros países, inmediatamente en los otros lugares los estados tomaron medidas básicas. Ejemplo, no echaban a los arrendatarios. Obviamente la producción cerealera o de otro tipo de alimentos se volcaba hacia esa comunidad y se resolvía el problema de las papas, porque se puede comer otra cosa. Y otras cosas obviamente había en Bélgica, por ejemplo, que está tan cerca. Es por esa razón que en Bélgica básicamente no hubo hambre. Por una razón muy simple, porque se sustituyó el cultivo por otro alimento. El régimen británico, que en aquel momento estaba bajo el mandato de los conservadores, titubeó, trató de articular alguna solución, cae y es sustituido por los Whigs. Mis amigos los liberales. Mis amigos los liberales rotundamente creían, más que en la Trinidad Divina, en la mano invisible de Adam Smith. Por lo cual asumieron de que las fuerzas del mercado tenían que resolver este problema. Y vaya si lo resolvieron. Generaron 1 millón de muertos, 1 millón de expulsados. Impasibles los británicos. No era su problema. Algo habrían hecho los irlandeses para merecer esto. De hecho, que escarmienten. Yo ahora voy a buscar algunas notas para ver lo que significó esto. Como anécdota previa, hace algunos días, hace unos cuantos meses de hecho, habíamos armado un programa sobre Armenia y el Holocausto en Armenia y obviamente el rol que tomó el Imperio Otomano. Perverso, pavoroso, imperdonable. Hay que decir las cosas, todas las historias. En 1850, el sultán otomano se enteró de esta situación y fue uno de los tantos extranjeros que se conmovió y quiso hacer un donativo al pueblo irlandés. Un donativo, de hecho, muy importante. Eran miles de libras esterlinas. El pueblo irlandés nunca lo recibió, por una razón muy simple. Ese pagano, ese bárbaro, estaba dejando básicamente mal a la reina Victoria, que estaba dando una dádiva miserable. La diáspora irlandesa, que era en realidad la columna vertebral de la economía, porque las familias empobrecidas lo único que lograban hacer era una mera subsistencia y quedaban debiendo los alquileres, y esos alquileres se pagaban habitualmente con la remesa que mandaba desde el Nuevo Mundo algún hijo, algún sobrino, algún nieto. Esto nos empieza a permitir vislumbrar el porqué del batallón San Patricio que deserta del ejército de Estados Unidos para pasarse a los mexicanos en la guerra de Estados Unidos contra México. Los irlandeses eran un pueblo que nunca dejaba de sufrir. Sufrían por su cultura, por su religión, y los anglosajones lo único que implicaban era mayor nivel de opresión. Irlanda no solamente se define por este tipo de desgracias. También, cosa curiosa, algo que ya habíamos empezado a ver, por su enorme aporte a la cultura. Sus escritores son emblemáticos, quizás porque pocos pueblos
solamente puedo ponerme a pensar en algún escritor de origen judío, tuvo el manejo del humor y de la sátira que han tenido los irlandeses. Jonathan Swift, que sea dicho de paso, era de origen protestante, de hecho era un diácono protestante, pero era irlandés y esta situación le dolía porque la veía y eran sus hermanos. Hizo quizás el primer gran texto de humor negro radical, que es, en 1729, antes de la hambruna, lo que se llama una modesta proposición, pequeño ensayo de economía política, para resolver el problema del hambre tradicional en Irlanda, antes de la gran hambruna de 1850. Y él propuso directamente esto: un niño alcanzará para 2 platos en una comida de amigos. Concedo que este alimento será un poco caro, así que convendrá muy bien a la clase de terratenientes que, ya que, habiendo devorado a la mayor parte de los padres, parecen tener ahora más derechos sobre los hijos. La carne de los niños estará en sazón todo el año, pero será más abundante en marzo, ya que, según un eminente médico francés, siendo el pescado un alimento prolífico, nacen más niños en los países católicos después de la Cuaresma. Los mercados estarán abastecidos, porque el número de niños papistas es casi de 3-1 en este reino, lo que traerá otra ventaja: disminuir el número de niños papistas entre nosotros. Swift, básicamente, entre otras sátiras, planteaba el canibalismo como una práctica ya como metáfora de esa sociedad en la que los católicos son aplastados y devorados sistemáticamente por un sistema en el que ellos no tenían ninguna esperanza. En el próximo bloque vamos a compartir algunos textos emblemáticos para entender esto. Muchas gracias. Votá por tu barrio. Construí comunidad. Este 12 de diciembre, tu voto elige el cambio que querés en tu barrio. Consejos vecinales y presupuesto participativo. Podés votar electrónicamente el presupuesto participativo del 5 al 11 de diciembre en nuestra página web montevideo.gov.uy. Intendencia y Municipios de Montevideo. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Hoy para UNASPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. ONASPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. En la visión básicamente calvinista que tienen los protestantes británicos, el camino a la salvación está definido previo a todo en el libro de la salvación, por ende es algo que ya está definido desde el día de tu nacimiento. Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber si tú te vas a salvar? Muy simple. Si tú te estás enriqueciendo, quiere decir que tú eres grato a los ojos de Dios. Obviamente, si te estás empobreciendo, quiere decir que tú, lamento comunicarte, eres un vil pecador en esta perversa teología. De hecho, los británicos, los Whigs liberales, tienen una maravillosa mezcla de este precepto con la idea malthusiana de que todo nacimiento básicamente era un enorme problema y los católicos viven teniendo hijos, y a su vez de que la propiedad privada es la gran solución de todo. De hecho, esto se sintetizó en que básicamente estos liberales dejaron morir a la gente de hambre, porque lo que era básico, según ellos, es que el juicio de Dios envió la calamidad para enseñarle una lección a los irlandeses. Los irlandeses, desde otra visión teológica, y básicamente porque tenían ellos el problema, entendieron de que, ya que somos un mismo reino, si esto estuviese pasando en Lancaster o en Yorkshire, quizás la reina seguramente tendría otra actitud, porque de hecho la tenía para sus amados súbditos británicos. Entonces, ¿por qué, si todos somos supuestamente parte de este maravilloso paquete que se llama Reino Unido, las rentas que nosotros generamos no se quedan acá para resolver aunque sea esta crisis? Yo diría que es un argumento fuerte que básicamente no fue escuchado. Habíamos estado hablando de Jonathan Swift y su capacidad para hacer humor negro de desgracias inenarrables. Irlanda, en esos mismos años, vio nacer a 2 dramaturgos
espectaculares, muy distintos, pero con algunos extraños puntos en común. Oscar Wilde, Bernard Shaw. Bernard Shaw venía de una familia protestante pobre. Oscar Wilde nació básicamente en una cuna de oro porque su padre era un cirujano muy reconocido. Ambos entendieron de que su vida cultural no tenía casi sentido en Irlanda, emigran a Londres, tienen vidas distintas, algunos escasos contactos, y en forma distinta pero convergente te va mostrando su obra esa extraña bendición y maldición que es ser irlandés. Bernard Shaw decía de Oscar Wilde de que era un eterno extranjero en todos los lugares, porque era irlandés. Oscar Wilde, que era un dandy, pero que fue arrastrado a la cárcel por la denuncia de un aristócrata británico por su homosexualidad, terminó básicamente casi mendigando y muriendo en la pobreza extrema en París, donde, no tan paradójicamente, se termina convirtiendo el catolicismo. Un aspecto bastante peculiar. Bernard Shaw, protestante, que vivió unos cuantos años más que Oscar Wilde, terminó renunciando a su ciudadanía británica para plegarse a la causa irlandesa. La lucha del pueblo irlandés por la libertad, por una vida digna, decente, ha marcado todas las artes. Uno de los tantos piezas que al menos a mí me emociona mucho, es una canción de U2 que se llama Van Diemen's Land, la tierra de Van Diemen's, que dice: abrázame ahora, hasta esta hora. He dado la vuelta y me fui en la marea creciente para enfrentar la tierra de Van Diemen. Es un trago amargo el que tengo aquí. Luchamos por la justicia y no para ganar. Pero el magistrado me envió lejos. Ahora los reyes gobernarán y los pobres se esforzarán y rasgarán sus manos mientras rasgan el suelo. Pero llegará un día, en esta era del amanecer, cuando el hombre honesto vea un salario honesto. Abrázame ahora. Aquí tengo un libro que leí hace un montón de años. Trinidad de Leon Uris. Leon Uris, autor norteamericano, es famoso por algunas obras que marcan eventos increíbles de la historia del siglo XX. Uno es Mila 18. Es la épica de Danilevich, de esos judíos que se levantaron en el gueto de Varsovia contra los nazis y pelearon. También es el autor de Éxodus, que describe todo el proceso de formación del Estado de Israel. En Trinidad, que es una metáfora hermosa sobre San Patricio. De hecho, San Patricio, predicando, le trató de explicar a la gente, a los campesinos, ¿qué era la Trinidad? Muy fácil. Es un trébol de Irlanda. Entero, es un trébol, es Dios. Tiene 3 hojas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leon Uris hace un libro maravillosamente emotivo en el que cuenta las luces y las sombras de 3 familias. La de unos irlandeses pobres trabajando la tierra,
la de unos escoceses presbiterianos que están en esa Irlanda a mitad de la nada, y la familia aristocrática británica que lucra sin cesar y sin piedad de todo eso. Es interesante cómo Leonuris, que había captado muy bien las páginas más duras del siglo XX, logra armar una novela en el que arranca con todo esto que estuvimos charlando sobre la hambruna, que tiene mucho de provocada, mucho de buscada, mucho de hambruna ejemplarizante contra esos malditos irlandeses, con lo que obviamente iba a pasar. La situación era tan catastrófica que la reina envió una misión para estudiar cuál era la verdadera situación de los irlandeses. La hizo extremadamente plural, solamente estaba integrada por propietarios británicos. Increíblemente, y acá vienen las cosas maravillosas de la historia, esos propietarios, que básicamente nunca habían pisado Irlanda, quedaron estupefactos. Estupefactos porque no podían creer la voracidad de los que les cobraban los arriendos a los pobres irlandeses. No podían creer el hambre y la desnutrición de Irlanda. No podían creer que los irlandeses todavía no se hubiesen rebelado. Pero por supuesto que, como ya lo había explicado un irlandés que es Michels, que perpetró una serie de panfletos deslumbrantes sobre toda esta situación y que fue obviamente enjuiciado y deportado por sedición, la rebelión iba a llegar. Cuando arranca la Primera Guerra Mundial, la situación ya era insostenible. Llega el famoso tema de la conscripción para ir a pelear una guerra, que quizás no sea la de los irlandeses. Unos cuantos van como voluntarios. El Reino Unido quiere más sangre irlandesa. Eso, más todo esto, va a hacer que en la Pascua de 1916 va a haber un levantamiento. Levantamiento en el que se van a entrecruzar algunos nombres que en el próximo programa, ya se lo estoy anunciando, los vamos a ver. Va a estar Michael Collins, va a estar De Valera, va a estar los patriotas que perdieron en el 16, que fueron apresados, la mayor parte fueron ejecutados. La represión del ejército británico fue pavorosa. Masacraron y masacraron una y otra vez a esa población, arrasando las aldeas, quemando las aldeas de los irlandeses, buscando a esos rebeldes. Hay 16 que eran los líderes, que son ajusticiados de una forma pavorosa, en un contexto que hace acordar al informe de los propietarios británicos. Cuando estalló este movimiento, la mayor parte de los irlandeses prácticamente pensaban de que se podía articular una solución hablada con la monarquía británica. Cuando vieron ser ejecutados a sus líderes y vieron que el servicio británico de inteligencia culpaba a un partido irlandés promonárquico que se llamaba Sinn Féin como los instigadores, cuando realmente no lo eran, y a ese partido se plegaron toda la causa independentista por esa maravillosa confusión, en ese momento comenzó una nueva etapa
de Irlanda. Hay una canción que tiene una tonada básicamente de hace 200, 300 años, es una tonada popular irlandesa, que describe el sentimiento de lo que fueron esos irlandeses que fueron arrasados, injustamente, cobardemente. Esta tonada tiene múltiples versiones. Hay una, que es la que a mí yo prefiero, que me sorprendió mucho porque pensé que era un grupo irlandés, y era irlandés y tampoco era irlandés, eran unos australianos irlandeses. Porque la diáspora irlandesa llenó Estados Unidos, Canadá, Australia y hasta el Río de la Plata. El almirante Brown, al que el Río de la Plata le debe parte de su independencia, era obviamente irlandés. Come Out y Black and Tans. Esto es una letra que describe lo que eran los cuerpos, los escuadrones prácticamente de la muerte que habían armado los británicos. Salgan, Black and Tans, salgan y peleen conmigo como un hombre. Muéstrale a tu esposa cómo ganaste medallas en Flandes. Diles cómo en IRA, el ejército republicano, te hizo huir como un demonio desde las calles verdes y encantadoras de Kilashandra. Ven a escucharte decir cómo calumniaste al gran panel cuando lo pensaste bien y realmente fuiste perseguido. ¿Dónde están las burlas y burlas que valientemente nos dejaste oír? ¿Cuándo fueron nuestros héroes del 16 ejecutados? Salgan, Black and Tans, salgan y peleen conmigo como un hombre. Muéstrale a tu esposa cómo ganaste las batallas en Flandes y sus medallas. Diles y cuéntale a tu esposa cómo mataste a los árabes de a 2 en 2, cómo masacraste a los zulúes que tan solo tenían lanzas, arcos y flechas, cómo enfrentaste valientemente a cada uno con tu arma de 16 libras y los asustaste a los pobres nativos hasta su médula. Salgan, Black and Tans, salgan y peleen como un hombre. El gran tema de fondo es que los irlandeses creían básicamente en códigos éticos que la represión británica obviamente no compartía. De algún modo, en el próximo programa nos vamos a estar acercando a una página increíble en el que los irlandeses redimieron parte de estos siglos de ignominia. Y ese nombre es Michael Collins. Los invito al próximo programa para ver su épica. Muchas gracias. Perdón, y como siempre, no olviden, cultos para ser libres y libres para luchar. Muchas gracias.